Padre, qué bueno es reunirnos alrededor de tu palabra y qué bueno es pedirte que tú nos permitas seguir creciendo como iglesia, mi buen Señor, y como siervos tuyos. Tenemos mucho que aprender, mi buen Señor, y rogamos que este breve tiempo que tenemos, tu Espíritu Santo nos guíe hacia ti, hacia la verdad. Nos permitas entender de tu gracia y de tu amor, ser edificados y equipados para poder amar y servir a un Dios tan bueno como tú. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, hace 8 días tuvimos la clase con Carlitos Rodríguez y él nos dio la introducción a los dones espirituales. Estábamos hablando acerca de la iglesia y al llegar a la parte del servicio, definitivamente uno de los conceptos más importantes es el concepto de cómo nos capacita Dios para servirle. Y alrededor de todo eso está ese tema de qué son o cuáles son los dones espirituales. Entonces, ¿dónde vamos nosotros esta mañana? ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a hacer un pequeño repaso rápido, aunque Caritos ya lo dijo, de qué son los dones y vamos a hablar un poquito acerca de cuál es nuestra posición como iglesia frente a los dones extraordinarios. Ahorita les explico qué es eso. Y luego responder algunas preguntas prácticas. Si el tiempo nos lo permite, vamos a ver cómo descubro mis dones, cómo los pongo en servicio, cómo avivo mi don, cómo sirvo en la iglesia de Aposento Alto a sus pies. Entonces, antes de arrancar, algunas observaciones bien importantes que tenemos que hacer con los dones espirituales. Los dones son a veces un tema un poco controversial dentro de las iglesias, ah, y tenemos que entender muy bien y distinguir lo que sabemos y lo que la Biblia dice clara y explícitamente y lo que suponemos, lo que hacemos como suposiciones de la Biblia. Esto es muy importante porque recuerden, cuando estábamos estudiando nuestro tema de la iglesia al principio, queremos tener, si tenemos una doctrina correcta, una ortodoxia correcta y una práctica correcta, una ortopraxis, ¿cuál es el fundamento de todo? ¿Qué nos lleva a nosotros a tener la medida de qué es correcto, qué no es correcto? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros podemos dejarnos llevar en cuanto a nuestra definición y nuestra práctica de los dones espirituales, más por la tradición eclesiástica en la cual hemos estado, que realmente por nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, si vengo de una tradición donde hay dones que se han usado constantemente, como, no sé, don de milagros, don de lenguas, o vengo de una tradición eclesiástica donde no, eso no se ve, ni siquiera se habla ni se menciona, de pronto me inclino para un lado o para el otro. O incluso cómo defino los dones, los puedo definir más por mi experiencia y por cómo experimento yo las cosas, que por cómo la palabra de Dios lo está diciendo. Entonces, a la hora de los dones, eso es muy importante, distinguir entre lo que sabemos que la palabra de Dios dice y lo que suponemos. En algunos temas de los dones hay una claridad bíblica absoluta. O sea, hay dones que están supremamente bien definidos, tanto en qué son como en su práctica, exactamente cómo se deben practicar. Pero hay otros temas, hay varios dones donde tenemos una información limitada. De hecho, hay una gran cantidad de dones donde se menciona una sola vez el don. E incluso hay dones que la pensión o la palabra es una palabra que solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. La palabra original en griego solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Entonces no tenemos mucha información acerca de ello. Así que hacemos algunas suposiciones, pero son solo eso. Quiero aclarar, son suposiciones. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, hagamos un repaso básico del marco bíblico. Vámonos a Romanos capítulo 12. Si lo tienen ahí presente, por favor. Romanos capítulo 12. Hoy vamos a correr un poquito, bueno, entonces agárrense. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Empecemos por ahí. Lo tengo aquí al frente, Miguel, ¿lo quieres leer, por favor? Y el 3, por favor.
Muy bien, entonces, antes de definir los dones, qué son, cuáles vemos, cuáles no vemos, el contexto de los capítulos donde se encuentran los dones es muy importante, porque no podemos caer simplemente en definir la práctica sin entender la base que Dios quiere que tengamos acerca de los dones. Entonces, lo primero es que los dones son una expresión de nuestro sacrificio y de nuestro servicio sacrificial a Dios. Romanos 12 es uno de los pasajes de los dones espirituales, ¿cierto? Miren cómo comienza. Él comienza en Romanos 12 recordándonos: les ruego por las misericordias de Dios, todo lo que ustedes han recibido, que presenten su cuerpo como sacrificio, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Entonces, fíjese lo que empieza acá. Todo servicio en la iglesia, cualquier don que nosotros tengamos, parte del hecho de que nosotros como creyentes hemos entendido que nos debemos a Dios, que nos debemos a Cristo. Y todo don, toda expresión de servicio dentro de la iglesia de Cristo es una expresión de servicio que tiene un sacrificio. Donde, ¿quién se está presentando como sacrificio en este caso? Nosotros, ¿cierto? En la época del Antiguo Testamento se presentaba una oveja, un cordero, un carnero, ¿cierto? Ese era el sacrificio. ¿Y quién tenía que morir? El sacrificio, el animal moría. Pero cuando Pablo habla acerca de que nos presentamos o presentamos nuestros ¿qué? Cuerpos como sacrificio vivo y santo, ¿quién está muriendo? Nosotros. Entonces, el servicio es una negación a nosotros mismos. El servicio siempre va a ser sacrificial. No puedes servir si estás pensando en ti. No puedes usar ninguno de los dones si el enfoque eres tú. Para poder servir, para poder entregarnos al Señor, para poder usar los dones que Dios nos ha regalado, debemos partir de una entrega completa al Señor, de que nos sacrificamos para Él. Venimos acá un tiempo más temprano en la mañana, o nos quedamos hasta tarde preparando algo, o sacamos tiempo luego de llegar cansados del trabajo para preparar una clase de escuela bíblica. Es un tiempo que estamos negándonos a nuestro placer, negándonos a nuestro descanso, negándonos a nosotros mismos como un sacrificio santo, aceptable, agradable a Dios. Romanos 12:2 nos habla de que ese sacrificio también es un sacrificio que está en constante crecimiento y transformación. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, esto es lo primero, es sacrificial. Lo segundo, los dones se reciben ¿por qué? Por gracia, por gracia. Gaby, ¿quieres leer por favor Romanos 12:3? Muy bien, entonces, ¿quién ha dado los dones? Dios. Dios los ha distribuido. ¿Quién ha determinado qué tanto le da a cada persona? Dios. La medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y el mismo Pablo, que está escribiendo esto, reconoce que si él está hablando de esto, es porque a él se le ha dado ¿qué? Gracia. La gracia, recuerden que es un regalo no merecido. ¿Por qué es importante pensar esto? Porque debemos recordar que cualquier tipo de servicio que yo tenga en la iglesia, ya sea desde servir a otros, ayudando a poner unas sillas, o hablando con las personas, o dando misericordia, orando por otros, predicando la palabra, todo es por gracia. Todo es por gracia. ¿Y por qué es importante recordar que es por gracia? Porque el ser humano tiene una tendencia terrible a que cuando piensa que se ha ganado algo, puede exigir y tiene una actitud de sentirse superior a las demás personas que todavía no se lo han ganado. Y si algo debe caracterizar el servicio cristiano es la humildad. Es la humildad. Ninguno de los dones se puede ejercer correctamente si primero no viene con una actitud de humildad. Miren lo que dice acá nuevamente Pablo. Que no piense, ninguno de ustedes piense de sí mismo más de lo que debe pensar.
Ninguno de ustedes piense en sí mismo más de lo que debe pensar. Qué fácil es llegar uno, y eso nos pasa a todos. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado comenzando a servir. Usted comienza a servir y usted dice, a esto se puede hacer mejor, a esto se puede hacer así, a esto le falta esto, a esto le falta otra cosa. Y entonces usted llega y dice, no, yo ya sé cómo vamos a arreglar la iglesia, vamos a hacerlo todo. O de pronto empieza a servir y ve a un hermano que dice, no, pero este no lo hace tan bien, no, pero este no sabe hacerlo como correctamente. Y tenemos una perspectiva de nosotros mismos más alta de la que deberíamos tener. No que no podamos corregir, hacer mejor las cosas, en humildad presentar sugerencias y que todo mejore, pero se trata de nuestro corazón, de con qué perspectiva vemos a los demás y de esa manera podemos edificar. Entonces, todo don es dado por gracia y siempre, siempre, siempre se debe dar en una perspectiva de humildad y de servicio a los demás. Ahora, miremos un segundo Romanos 12, 4 al 5. 4 al 5. Rudy, ¿me ayudas con este, por favor? Muy bien. Entonces, fíjense en algo, los miembros, los dones son variados, pero están relacionados siempre el uno con el otro. En un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, vamos a ser variados y tenemos diferentes características y dones y servicios dentro de la iglesia. Pero, aunque somos muchos, ¿somos cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo. Individualmente miembros los unos de los otros. Nuevamente, otra actitud muy importante del servicio y a la hora de implementar los dones espirituales. Entender que no todo el mundo es como yo y no todo el mundo hace lo que yo he sido capacitado por el Señor para hacer. Porque esto es importante, porque quiere decir que tú tienes una labor y un lugar único en el cuerpo. Así hayan otras personas que tienen tu mismo don, la combinación de tus dones, de tus talentos, de tu personalidad, de tus experiencias con Dios, te da una habilidad de aportar de manera única al crecimiento de Cristo. Y también debemos recordar que lo que yo hago no es lo único que importa y no es lo más importante dentro de la iglesia. Nos pasa muchísimo con los ministerios, en que a veces un ministerio se centra solamente en sí mismo. Y entonces el ministerio solo piensa en sí y en lo que tiene que hacer y en sus eventos y sus capacitaciones y en lo que va a hacer como ministerio y se le olvida que solamente es una pieza de un cuerpo completo y que como ministerios no servimos para nuestros ministerios, sino que cada ministerio y cada don sirve para quién, para el resto del cuerpo. Entonces siempre tenemos que estar pensando eso, cómo nos estamos conectando al resto del cuerpo, sobre todo con nuestros dones espirituales. Romanos 12, 10 al 11. Carlitos, ¿me ayudas por favor leyendo esos dos? 12, 10 al 11. Ahí los tengo en pantalla si los quieres ver. Si te alcanza la vista. Listo, muy bien. Entonces, fíjese otras cosas que la Biblia dice explícita y claramente acerca de los dones. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo ese recorrido? Porque ahorita vamos a entrar a un pedacito de tierra donde decimos, pero bueno, aquí no sabemos exactamente cómo se siente esto, pero quiero mostrarle que en lugar de perder tiempo pensando en definiciones, en qué es y qué no es, tenemos que enfocarnos muchísimo en lo que la Biblia sí dice. Y esto es muy importante. Cuando servimos, cuando usamos cualquiera de nuestros dones, tiene que ser con esta actitud. Sean como afectuosos. Sobre todas las cosas, mi actitud hacia mis hermanos debe ser el de buscar el amor fraternal. Cualquier cosa que haga, estoy buscando darle honra a las personas y preferencia unos a otros. Esa es la actitud de servir.
Esa es la actitud de servir. ¿Sí? Desde la persona que está usando sus dones de diferentes maneras, llega con la actitud de decir, bueno, ¿cómo honro a los demás? ¿Cómo muestro amor? ¿Cómo puedo ser afectuoso con los demás miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo conservo la unidad del amor que Dios nos ha dado? Miren lo que dice acá. Esto también me encanta. Esto es una actitud para todos los dones espirituales. Todos los dones espirituales. No debemos ser como perezosos. Chévere esta frase. No sean perezosos. Servir a Cristo, cualquiera de los dones que tengamos, no requiere que nosotros no tengamos pereza, sino al contrario, que seamos diligentes. En todo requiere diligencia. Desde un maestro que está preparando una clase de escuela bíblica requiere la diligencia de leer, de estudiar, de pensar, de orar, de llamar a sus alumnos. Desde los que están sirviendo y poniendo su don de servicio aquí en la alabanza, requieren la diligencia de practicar, de ensayar, de mejorar su instrumento. Las personas que están sirviendo con mujeres, con diligencia están haciendo que todo se vea bien, que esté organizado, se presentan a las personas para recibir a la gente con el amor de Cristo, pero todo lo hacemos con diligencia. Me parece que estos son muy buenas medidas para que nosotros analicemos cómo estamos sirviendo, cómo estamos sirviendo, ¿sí? Y si usted lo piensa ahorita en el ministerio al cual usted pertenece o con los dones que usted tenga, cualquiera que sea el don que usted crea que pueda tener, esta mañana usted piense un segundo si lo está haciendo de esta manera. Si para ejercer su don hay algo de pereza o si usted está haciéndolo con diligencia. Este me encanta. Si lo está haciendo con fervor en el espíritu. Fervor quiere decir ese amor, ese entusiasmo. Fervor es esta idea de algo que está hirviendo, algo que está lleno. Es decir, que mi corazón, mi relación con Dios, mi amor por Él es tan real, es tan ferviente que afecta la manera en la cual yo sirvo. Y esto es muy importante porque la gasolina del servicio, la motivación del servicio, la manera en la cual yo lo hago, depende de eso, de lo que está aquí adentro, de lo que yo estoy cultivando con mi relación con el Señor y no simplemente lo que estoy haciendo externamente. Entonces, evaluemos nuestro servicio no solamente si cumplí, llegué a las 7, hice tal cosa, puse la silla, sino también con qué amor, con qué diligencia, con qué fervor lo estoy haciendo y finalmente, ¿para quién lo hago? ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Recordando que si hice algo y no me dieron las gracias, está bien. Pues chévere cuando se le dan las gracias. Pero si no, ¿lo estoy haciendo para quién? Para el Señor. Y hay cosas que yo hago que la gente no ve, está bien. El Señor las está viendo. Que hay cosas que lo hago y la gente lo ve y me felicita. Ok, esto es para el Señor, no para mí. Entonces tengo que cuidar de no cargarme yo con esto y llevármelo. Entonces miren, Romanos 12 nos regala un contexto muy precioso de actitudes delante del servicio. Otro pasaje que mencionó Carlos es Efesios 4. Efesios 4. Aquí tenemos otro contexto y otro marco bíblico muy bonito que envuelve los dones. Miren Efesios 4, versículos 1 al 7. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, y que está sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, fíjese en algo muy importante. Antes de empezar a hablar de los dones, Pablo resalta primero ¿qué? La unidad que el cuerpo de Cristo tiene. Así que, sea cual sea el don o el servicio que hacemos, debería desencadenar ¿en qué? En traer unidad a la iglesia. Siempre.
Siempre. Esto es muy importante. Esto es algo que nosotros debemos guardar, atesorar, colocarlo como una prioridad delante de lo que hacemos. Lo que vaya a hablar, lo que vaya a decir, lo que vaya a sugerir, la manera en la que voy a servir, las cosas que hacemos como servicio, como ministerio, cómo pongo mis dones delante del Señor, deben traer siempre unidad y no división. Y para poder tener esa unidad y no división, la actitud con la cual nosotros lo hacemos es muy importante. Una actitud que me demuestra que vivo de manera digna de ese llamado que tengo de parte del Señor. ¿Y cómo es una manera digna? Una manera digna, una manera que honra al Señor, es una vida que tiene humildad, mansedumbre y paciencia. Y paciencia. Por algo Pablo menciona estas tres cosas, porque sabe que las necesitamos cuando vivimos en comunidad. Es imposible vivir en comunidad y vivir en unidad y en armonía si no tenemos esto. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre colocar a otros antes que a nosotros mismos. Si estamos buscando solamente nuestro propio interés, no vamos a poder servir. Tenemos que ser mansos y tener paciencia y aprender a soportarnos unos a otros, porque nos encontramos en diferentes niveles y etapas de crecimiento. Porque hay cosas de tu carácter que Dios ha desarrollado muy bien, pero en mí todavía no las ha desarrollado. Y si no podemos hacer eso, no podemos entonces tener esa unidad. Es muy necesario la humildad, la mansedumbre y la paciencia para poder hacer el versículo 3. Esforzarse por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, piensen muchísimo en esto. ¿Sí? A la hora de todo, como iglesia siempre queremos servir mejor, hacer las cosas con más excelencia para Dios, poder honrar al Señor en todo lo que hacemos. El cómo lo hagamos es muy importante, no solamente el qué hacemos, porque no solamente queremos lograr el objetivo que queremos como iglesia, llenar una silla, dar una excelente prédica, poder servir, colocar un servicio que salió excelente y sin ningún error. Si esas cosas suceden, pero a nivel interno no tenemos paz, no hay unidad en el espíritu, no estamos pegando en el blanco. Se tienen que lograr las dos cosas al tiempo. Efesios 4 nos dice otras cosas más, 8 y 10. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, está hablando aquí de Cristo, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces recordamos que ¿quién es el que nos da nuevamente los dones? Cristo. Y que es la obra de Cristo la que ha permitido que nosotros tengamos cualquier tipo de don. El 11 y 12 dicen esto. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay muchos diferentes dones, pero todos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de los dones aquí en Efesios 4:12? Capacitar, ¿cierto? ¿A cuántos santos se capacita? A los santos, esto es a la iglesia, ¿cierto? Entonces capacitamos a quienes, a los santos. Listo. ¿Qué es capacitar? Cuando a ti te capacitan en un trabajo, ¿qué significa eso? Ok, le están preparando, le están enseñando cómo se hacen las cosas, le están instruyendo. Si te están capacitando es porque esperan que tú seas útil, ¿cierto? Uno llega a la empresa y le dicen, ok, lo vamos a capacitar en el uso de la plataforma que tenemos como compañía. ¿Qué significa eso? Que para usted poder ser útil en la compañía tiene que aprender a manejar la plataforma. O sea, usted va a ser útil, usted va a manejar, usted va a servir, va a hacer algo. Entonces, fíjese en algo muy importante. Los dones, como por ejemplo enseñar, ser evangelista, no solamente son para dar una enseñanza o para compartir el evangelio por fuera, sino que además de eso hacen algo a nivel interno como iglesia. ¿Y qué hacen? Es capacitar para que todos nosotros podamos servir. Todos nosotros para la obra del ministerio. Esto me parece muy importante en nuestra definición de dones.
Hagamos un repasito aquí rápido. Uno de los dones es el evangelismo, ¿cierto? Aquí aparece como el evangelista o el don de evangelismo. Pregunta, ¿cuántas personas creyentes de la iglesia deberían o están llamadas a evangelizar? Todas, todas. Pero hay un don de evangelismo, ¿cierto? Hay un don que es el don de dar. ¿Quiénes dentro de la iglesia están llamados a dar con amor, con gozo y sacrificio para el Señor? Todos. Pero hay un don de dar, ¿cierto? Hay un don que es el don de la fe. ¿Cuántos creyentes están llamados a vivir por fe? Todos, pero hay un don de fe, ¿cierto? Hay un don de enseñanza, ¿sí? Pero ¿quiénes están llamados a ser discípulos? Todos, pero hay un don de enseñanza. Entonces quiero que usted se fije en eso, porque a veces es muy fácil ver los dones como que, yo no tengo ese don, entonces no tengo que preocuparme por eso. Yo no tengo el don de evangelista, entonces pues ya los de evangelismo son los que van, los que salen, los que hacen y los que ayudan. Yo no tengo el don de dar, entonces no tengo que dar sacrificialmente porque hay otros en la iglesia a quienes Dios usa mucho y ayudan y sostienen la iglesia. Pero cuando pensamos de esa manera estamos pensando incorrectamente, porque los dones dados por Dios no son solamente para cumplir una labor de manera sobrenatural, y si la cumple. O sea, hay alguien que tiene el don de dar y de una manera sobrenatural y extraordinaria, Dios lo usa para dar sacrificialmente y con gozo y bendice a toda la iglesia. Pero el propósito de eso no es solamente que la iglesia sea bendecida, sino que todos los santos, al mirar la manera en la cual el Espíritu Santo lleva a esta persona a dar, aprendamos y seamos capacitados a cómo dar y podamos también dar a otras personas. Tenemos el don de evangelista. Hay personas quienes Dios les da esa capacidad que yo siempre he admirado, tan increíble, de tornar cualquier conversación en el evangelio. De poder acercarse a una persona y en 2 minutos estarles compartiendo la palabra del Señor. Eso es impresionante, esa habilidad. Yo no la tengo, pero aprendo de ellos. Aprendo al verlos. Me retan, me hacen tener más valor, me hacen tener más deseo. Entonces, el evangelista no solamente va hacia afuera, a los no creyentes, sino que dentro de la iglesia reta a la iglesia, nos capacita para saber cómo enseñar, cómo predicar la palabra, nos está animando, nos está recordando el valor de las almas. Y de esa manera está edificando, no solamente hacia afuera, sino también a nivel de adentro a la iglesia. Entonces, todo don siempre se ha dado, no solamente para servir en un punto específico a la iglesia, sino que a través de ello también capacito a otros para que todos podamos cumplir la obra del ministerio. Y si todos estamos cumpliendo la obra del ministerio, ¿qué pasa con el cuerpo? Se edifica, crece. Y crece de una manera muy especial, porque crece con la meta final, que es ¿cuál? O sea, cada vez que nosotros hacemos eso y ponemos nuestros dones, aprendemos los unos de los otros, somos edificados ¿hasta qué punto? Hasta que lleguemos a y fíjese nuevamente en esto, esta palabra tan bonita que Pablo sigue repitiendo, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de una persona específica que es el Hijo de Dios. Y crecemos hasta poder ser hombres maduros cuya estatura es la plenitud de Cristo. Entonces, la meta de la iglesia, la meta de los dones es que tanto Ricardo como Emanuel, como Edwin, como Carlos, como Adriana, como todos los que estamos acá, juntos lleguemos cada día a ser más como ¿quién? Como Jesús. Eso es nuestra meta. Entonces, los dones dados al servicio de la iglesia no son dones dados solamente para el domingo en la mañana. No son dones dados solamente para un servicio dominical o para el evento que tenemos como ministerio, sino que son dones que se están usando en toda circunstancia donde está la iglesia. Y recuerde que la iglesia somos todos nosotros. En nuestras conversaciones, en las reuniones en casa, en salir un almuerzo, en el espacio de la mañana, en todo momento nuestros dones están activos y tienen siempre el mismo propósito, que al yo ejercerlo, al yo permitir que Dios me use y su Espíritu se manifieste en mi vida de una manera específica, no solamente sirvo a alguien, sino que al mismo tiempo soy ejemplo.
capacito, reto, animo, no a que el ministerio funcione bien, no para que la iglesia se llene de números, sino para que todos crezcamos, seamos más maduros y podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro pasaje más, 1 Corintios 12. Este es otro pasaje que vimos acerca de los dones. Miren conmigo un segundo nuevamente el contexto nuevamente de 1 Corintios 12. En el versículo 3, ¿cuál es el propósito de los dones delante de Cristo? Osquitar, ¿me lees este, porfa? Oh, perdón, me equivoqué. No es, aquí lo puse como Romanos 12 y es 1 Corintios 12. ¿Lo buscas, porfa? 12 del 1 al 3. Esta mañana estaba hablando con Emanuel acerca de ese camino que Dios nos lleva hacia Cristo, cómo Dios envió a Cristo y Cristo envía al Espíritu Santo, pero de reversa funciona igual. Nosotros, como lo dijo Ovidio, ¿se acuerdan del domingo pasado? No podemos llegar a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está apuntando a Cristo y Cristo siempre está apuntando al Padre y nos lleva hacia Él. Entonces, fíjense en esto tan importante. Nadie puede hablar por el Espíritu de Dios y decir Jesús es anatema. O sea, negar a Cristo, insultar a Cristo, por debajear a Cristo de alguna manera. Y al mismo tiempo, nadie dice Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué es un don espiritual? Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dentro de la vida del creyente que termina en una obra que exalta a Cristo y que edifica a la iglesia. Pero siempre tiene esa finalidad y es exaltar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque proviene del Espíritu Santo. Y el propósito principal del Espíritu Santo siempre es exaltar y llevar las personas a Cristo. Entonces, si mi don, si mi servicio, si lo que yo estoy haciendo está llevando a exaltarme a mí mismo, está llevando a exaltar una posición, un nombre, una iglesia, no lo estamos ejerciendo de la manera en la cual debería ser ejercido. Porque el resultado final es que Cristo sea exaltado. También dice el 4 y el 7, nuevamente, aquí el marco de unidad y diversidad. Versículos 4 a 7 dice ahora, hay bien diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, fíjense en dos cosas conmigo en esos tres versículos. Uno, aquí está mencionada la Trinidad inmediatamente. Primer versículo, el mismo Espíritu. Segundo versículo, el Señor es el mismo. Tercer versículo, el mismo Dios que hace todas las cosas en los cielos. Segundo, hay un énfasis muy grande en que somos diversos, en que somos diferentes, pero que lo que nos une es Dios, es Cristo. Y eso es muy importante. No nos une las edades, no nos une la misma filosofía de ministerio, nos une el Señor a quien nosotros servimos. Y toda manifestación del Espíritu es para el bien común, para el bien común, nunca solamente para bien propio. Toda manifestación del Espíritu es para el bien común. Este marco nos va a servir mucho cuando pensemos en cómo se usan los dones. Y finalmente miremos el 12, 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Fíjese en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino
muchos. Y hasta el 27 tiene ese pasaje precioso donde Pablo explica que porque no todos somos ojos y no todos somos pies, y que uno debería despreciar a las personas porque yo soy ojo, los demás que no son ojo no son tan importantes. ¿Sí? Todos tenemos que entender que todos somos igual de importantes, no importa el lugar en el cuerpo de Cristo donde Dios nos haya puesto, porque igual todo es por gracia de parte del Señor. Muy bien. Y finalmente, Primera de Pedro 4, miren el versículo 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, nuevamente acá, ¿quién nos ha dado los dones? Dios. ¿Cómo debemos usarlos? Sirviendo siempre a otros, y debemos de esa manera ser buenos administradores. ¿Sí? Un buen administrador, recuerden cómo lo describe la palabra de Dios. Me gusta cuando pienso en qué es un buen administrador o qué define Dios como un buen administrador. Y siempre me refiero hacia la parábola de los talentos y la parábola de las minas. ¿Cierto? Cuando Jesús cuenta esta parábola, le da a ciertos hombres 10, 5 y una, ¿cierto? Y cuando vuelve les pide cuentas. ¿A quienes les dice que son buenos siervos, que hicieron un buen trabajo de administrar esos recursos? A los que cogieron esos recursos y los multiplicaron, ¿cierto? No solamente los cuidaron, sino que además los hicieron crecer y trajeron mayor bendición y mayor beneficio al dueño. Pero el que lo tenía solamente uno y lo guardó, lo escondió y no hizo nada con ello, a ese se le llama un mal siervo, siervo infiel, un siervo injusto, ¿cierto? Entonces, qué interesante pensar en eso cuando Dios nos dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si cada uno de nosotros se nos ha dado un don, se nos ha dado algo de parte de Dios, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás multiplicando para el reino? ¿Cómo estás creciendo en ese don y en ese servicio? ¿Cómo lo estamos disponiendo más al servicio del Señor? Y qué bonito entender que la gracia de Dios no toma solamente una forma, sino que dentro del cuerpo de Cristo hay una multiforme gracia de Dios. Personalmente, para mí esa es una de las bendiciones de tener diferentes personas dirigiendo, diferentes personas predicando, diferentes personas enseñando. Y es que Dios usa a cada uno de manera diferente, muy diferente. Una de las lecciones en cuanto a esto que yo más recuerdo es saliendo de un culto con mis papás y acaba de dirigir una persona que a mí me gustaba mucho cómo dirigía. Entonces mi papá salimos en el carro y hizo la pregunta de, bueno, ¿qué les pareció el culto? Y nos dimos, me acuerdo que yo dije como que no, me gustó mucho porque dirigió tal persona y ese sí me gusta. Entonces cuando dije ese sí me gusta, ¿qué implicó? Que el otro no me gusta tanto, ¿cierto? Ah, y me acuerdo que mi papá me dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero quedó resonando en mi cabeza y es, Dios usa a cada uno de maneras diferentes, pero a todo el mundo lo usa. ¿A ti te gustó lo que él dijo hoy? Pero otro día a otra persona va a usarlo y va a tocar de pronto a otra persona que le guste lo que él le dijo. Pero a todos nos va a edificar de una manera diferente. Y eso me quedó sonando y me quedó sonando y me quedó sonando mucho en mi cabeza y decía, sí es verdad. De pronto hay gente que hace algo, que sirve, que enseña, que dirige, que quizás no me llega a mí de la misma manera que otros. Pero cuando yo hablo con la iglesia, me doy cuenta que a otros sí. Sí, yo salgo y digo como que, ay, no sé, si fue chévere la dirección hoy. Y de pronto alguien, no, fue muy buena. Y yo, bueno, pues para él sí. ¿Sí? Y me parece eso muy importante verlo. Dios nos usa de maneras diferentes. Hay una multiforme gracia de Dios. Hay un estándar que todos debemos cumplir, pero dentro de ese estándar hay una manera increíble en la cual Dios nos usa de maneras diferentes. No todos deberíamos ser iguales. Y eso los animo mucho, sobre todo a los jóvenes. Qué bueno tener referentes de nuestra fe y personas que nos enseñen y nos guíen. Personas que podamos decir, sean imitadores de mí como yo, de Cristo. Pero ustedes no tienen que ser ellos.
¿sí? Imitar a una persona no quiere decir ser como ella, sino ver lo que hay de Cristo en ella y emular esas cosas. Entonces, eso pasa mucho con los jóvenes o con todos los varones. Hay personas que escuchan solamente un tipo de predicador. Y cuando van a predicar, les cambia la voz y les cambia el acento y de repente se convierten en esa persona. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Sí? En la época de los 90 nos pasaba que todos los directores hablaban mexicano. De que está la normal, pero se paraba a dirigir y de repente hablaba como Marcos Witt, hablaba como Jesús Adrián, porque tenemos referentes de personas que escuchamos, que vemos que Dios los usa, queremos ser como ellos, pero usted es único. Usted es una parte de la multiforme gracia de Dios. Dios lo usa de una manera única y especial. No tienes que ser Marcos Witt para que Dios te use. Tienes que ser como Jesús y buscarlo a Él. Y que Dios te use tal como tú eres en lo que Dios está trabajando en tu vida. Y finalmente, el que habla conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo servimos? No solamente servimos sabiendo que viene la gracia del Señor, sino que servimos usando la gracia y las herramientas que Dios nos ha dado. Esto es humillante. No sé si a usted le parece o no, pero a mí me parece que es humillante. Porque quiere decir que yo no le traigo nada a Dios. O sea, le voy a servir y primero Él me capacita para servirlo. No, primero Él me llama a servirlo. Segundo, me capacita y me da un don para hacerlo. Y además de eso, si necesito fortaleza, ¿quién me la da? Dios. Si yo voy a dar palabras, ¿quién me da las palabras? Me las da Dios. Entonces, todo lo que yo necesito para servir, también me lo da Dios mismo. Entonces, al final del día, todo lo que hacemos en la iglesia es el Señor haciéndolo. Es el Espíritu trabajando en medio de nosotros para la gloria de Dios. Y por eso es que decimos que todo es para su gloria. Porque al final del día tú no puedes decir, uy, no, esa ilustración que yo me inventé para la predica, eso fue lo que hizo que todo el mundo se quebrantara. No, es que esa tonalidad que yo le metí a la canción en este punto, eso fue, cuando yo hice eso, ahí vi que las viejitas se pusieron a llorar, eso fue buenísimo. No, no podemos decir nada de eso. Cualquier cosa que Dios haga que termine en edificación del cuerpo de Cristo y en exaltación de Cristo, la hizo Él. Por eso se llama un don del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo haciéndolo a través de nosotros. Uy, uy, uy. Esa no sé si es una manifestación del Espíritu o no. Listo. ¿Qué es un don espiritual? Entonces, un don espiritual es una manifestación sobrenatural en la vida de un creyente que se encuentra sirviendo al cuerpo de Cristo y que resulta en la exaltación de Cristo, la edificación del cuerpo y la unidad de la iglesia. ¿Claro eso? Fíjense que cualquier don que tengamos siempre debe cumplir este marco tan precioso. Primero que todo, usted se encuentra sirviendo. Y eso creo que es muy importante. No se espere a encontrar su don para servir. Es sirviendo que usted se da cuenta de cómo el Espíritu Santo le usa. Tiene que estar sirviendo, tiene que estar dispuesto, tiene que estar activo. Porque no hay otra manera de verlo. ¿Sí? Uno no puede saber. ¿Cómo sabe uno si tiene el don de enseñanza? Si nunca abre la boca en un grupo de estudio y nunca participa y nunca dice nada. Nunca vas a saber, nunca lo vas a saber. Pero si vas con ese deseo de estudiar la palabra, de estoy aprendiendo de Cristo y llegas a un lugar y es como que, uy, quiero compartir esto porque me edificó a mí, quisiera que edificara a mis hermanos, ahí estás sirviendo y de pronto puedes llegar a identificar si tienes el don de enseñanza. ¿Cómo vas a saber si tienes el don de servicio? Si cuando se acaba todo o están colocando algo o están arreglando, tú estás sentado quietico diciendo, no, yo no. Hasta que Dios no me diga que tengo el don de servicio, no pongo la primera silla. No lo vamos a ver.
es cuando tenemos esa disposición de estar dando todo lo que podamos hacer, que podemos descubrir nuestros dones espirituales. Entonces, el don se manifiesta al nosotros estar haciendo, al nosotros estar sirviendo, y termina en esa exaltación de Cristo. Miremos muy bien, como les decía, la relación entre los dones y las responsabilidades de la iglesia. ¿Sí? Todos tenemos las mismas responsabilidades de predicar el evangelio, de enseñar a otros, unos a otros, la palabra de Dios, de poder dar generosamente, de tener misericordia unos con otros. Y aprendamos de todos cómo podemos cumplir esas responsabilidades de una mejor manera. Y es que eso es hermoso, entender que ninguno de nosotros tiene la capacidad de enfocarse en todo al mismo tiempo. Yo creo que uno de los retos más grandes que yo tengo en mi vida en particular es ese, saber que tengo 5 o 6 diferentes áreas de mi vida y que yo no tengo la capacidad de enfocarme en más de 2 al mismo tiempo. Cuando estoy siendo papá y esposo, es muy difícil que al mismo tiempo esté pensando en ser director académico de un instituto y ser anciano. Cuando estoy pensando y haciendo tareas de ser anciano, es muy difícil para mí estar pensando en las responsabilidades o cosas que tengo que hacer en otro lugar que Dios me ha puesto. Pero ¿sabe qué es lo bonito de la multiforme gracia de Dios? Algunos de ustedes, Dios les ha dado una pasión y un don, como por ejemplo por el evangelismo. Y entonces Dios los lleva a estudiar la palabra, a edificarse en ese sentido, a obrar, a servir, a evangelizar. Y de repente estamos otras personas por acá, a quienes Dios nos ha apasionado y llenado de gran pasión por estudiar la palabra y por ver cómo la enseñamos y cómo edificamos con la palabra el cuerpo de Cristo. Y de repente, como yo estoy tan enfocado acá, llega alguien de evangelismo y me dice, oiga, pero no se olviden de esto, eso también es importante. Y llama mi atención y me dice, oiga, sí, es verdad, esto no es lo único que existe, Dios me edifica con ellos y puedo crecer en esta dirección. Y de repente entonces por aquí Oscar dice, oigan, pero espérese, la alabanza es importante, pensemos en la oración, cómo adoramos en comunidad, cómo nosotros alabamos a Cristo, adoremos mejor como iglesia. Y digo, oye, es verdad. Y yo no puedo hacer cada una de esas cosas, ni dedicarle el tiempo a cada una de esas cosas con profundidad, pero Dios está usando a diferentes personas en cada una de esas áreas para ayudarnos a crecer como iglesia. Y manifiesta sus dones y manifiesta su servicio para todos nosotros. Y no nos alcanzó el tiempo para entrar acá. Pero bueno, habiendo dejado claro esta idea de cuáles son los dones y cuál es el marco, pues queremos ya entrar a discutir los dones específicos, ¿sí? ¿Cuáles son los dones y qué dones nosotros vemos que son parte de la iglesia hoy en día? Así que solamente voy a dejar el enunciado de esto y lo profundizamos bien de hoy en 8 días, ¿vale? Entonces, dentro de este marco, a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo en los últimos 20 años, hay 2 posiciones muy grandes frente a los dones de la iglesia. El continuismo y el cesacionismo. ¿Y eso con qué se come y qué es? Básicamente es esta idea. Algunas personas llaman dones extraordinarios a los dones tales como la sanidad, la profecía, los milagros y el apostolado. Y hay posiciones dentro de la iglesia en general de Cristo que dicen que esos dones han cesado. Es decir, que ya no son parte de la normalidad de la iglesia, que no se manifiestan hoy en día en medio nuestro de manera normativa para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y hay otras posiciones que dicen que todos los dones, incluyendo aquellos que se llaman extraordinarios, se encuentran activos y pueden dentro de la soberanía de Dios manifestarse en la iglesia, siempre y cuando se hagan dentro del marco bíblico. A estas 2 posiciones se les llaman cesacionismo por cesar, que han cesado, y continuismo por continuar, es decir, que han continuado, ¿sí? ¿Por qué es importante esta discusión? Porque creo que afecta bastante el qué buscamos en la iglesia, cómo buscamos que se manifiesten esos dones dentro de la iglesia y cómo los usamos, cómo los practicamos. Entonces, si usted quiere saber qué dice cada una de estas y qué creemos como iglesia, no se pierda el próximo capítulo, que acá no es como Netflix, que usted puede seguir viéndolos, le toca esperarse 8 días para ver la información. Entonces,
Tienen las diapositivas, si quieren leerlas, si quieren mirarlas, y cualquier pregunta que surja frente a esta conversación que creo que es muy importante, por favor, vamos enviándola, pueden enviármela ahí por interno y con eso lo podemos contestar con más tiempito la próxima semana. Me toca parar acá porque siempre me tomo mucho tiempo y ya me van a regañar por eso. Entonces, oremos. Padre, muchas gracias por tu gracia, tu amor y tus regalos tan increíbles para nosotros como iglesia. Am, Todo lo que hacemos es por ti y solo podemos hacerlo por lo que tú nos has dado. Yo te quiero rogar por la iglesia a sus pies, porque tú nos permitas que todos estos dones preciosos, estas manifestaciones preciosas del Espíritu, las podamos tener siempre en unidad y en amor y en la exaltación de tu nombre. Perdónanos, Señor, si a veces somos egoístas, incluso en nuestra manera de servir. Perdónanos, Señor, si a veces nos olvidamos del resto del cuerpo, Señor, en las cosas que hacemos como ministerio. Perdónanos, Señor, si muchas veces no somos diligentes ni somos fervientes a la hora de servir. Por favor, Dios, que tu Espíritu Santo sea llenándonos a cada uno de nosotros. Que haya una relación real y sincera de todas las personas que estamos acá con Cristo Jesús, para que podamos, Padre Santo, servir llenos del Espíritu. Es decir, con amor, con humildad, con mansedumbre, con fervor, con diligencia y con el propósito de exaltar a Jesús. En tus manos dejamos esta mañana que ese culto que vamos a tener hoy haga precisamente eso, exaltar el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en 15 minutos.